Ay, los años 70. Qué tiempos aquellos, ¿verdad? Nos dejaron los pantalones de pana acampanados, el brillo cegador de las bolas de espejos y esos coches enormes con asientos de vinilo que quemaban en verano. Todo eso se puso de moda, por supuesto, pero la comida, ¿te acuerdas de la comida? Fue una década de experimentos en la cocina que hoy nos parecerían una locura. Platos que eran el centro de la mesa y que, poco a poco, se desvanecieron como un sueño. Hoy vamos a abrir el baúl de los recuerdos del paladar, para redescubrir esos sabores de los 70 que el tiempo se llevó. Si en aquella época te invitaban a una cena en casa de unos amigos, era casi seguro que te encontrarías con el molde de gelatina. Esa estructura temblorosa y brillante que prometía ser un postre, pero que escondía un misterio. Si llevaba trocitos de melocotón en almíbar, todo bien. Pero a veces, al primer bocado, descubrías trocitos de salchicha, apio o incluso macarrones. Era una lotería culinaria. Nunca sabías qué te tocaba. Aquellas creaciones caóticas, por suerte, desaparecieron con la llegada de los 80, pero no sin antes dejarnos a todos una profunda desconfianza hacia cualquier cosa que temblara en un plato. La cazuela de atún, el aroma inconfundible que llenaba la cocina. Era la salvación para las madres en una noche de martes. No tenía complicación alguna, y se convertía en la cena perfecta para un día de semana. Y por supuesto, se servía en esos platos de Duralex de color ámbar que todos teníamos. Con el tiempo, empezamos a hablar de comer más sano, y los ingredientes estrella de esa cazuela, como la sopa de champiñones de lata, empezaron a quedarse en la despensa. Poco a poco, desapareció de nuestro menú semanal. Y si de niño te tocaron las cenas congeladas, seguro que recuerdas esas bandejas de aluminio. Las cenas del explorador, o algo así se llamaban. Eran la solución para las madres ocupadas y una pequeña aventura para nosotros. Había que precalentar el horno, esperar casi una hora. El ritual era parte de la experiencia. A veces traían cosas extrañas, como fideos con trocitos de salchicha, pero lo que de verdad quedó grabado en nuestra memoria fue ese postre de chocolate caliente, que siempre se derretía y se mezclaba con el puré de patatas. Quizás fue esa combinación la que las condenó a la extinción. Para mediados de la década, ya no se veían. A nadie le gustaban las texturas raras. Hoy en día, en cualquier tienda encuentras 1000 tipos de barritas de proteína y cereales. Son parte de la vida moderna. Pero en 1975, apareció la primera barra de desayuno. Era algo completamente nuevo. La idea de desayunar sobre la marcha, sin platos ni cubiertos, nos fascinó a todos. Claro que esas barras eran diferentes. Venían en un envoltorio de papel de aluminio y eran como un ladrillo de avena seco y polvoriento. Los niños las comíamos por el chute de azúcar, pero la verdad, nadie las echó de menos cuando las quitaron del mercado. ¿Y qué me dices de esas latas rojas y blancas con la cara sonriente de un chef? Estaban en todas partes. Había muchísimas variedades de comida enlatada, casi todas pensadas para los niños. Y a los padres les encantaba, porque era otra comida fácil de solucionar. La de macarrones con carne era de las más famosas. De pequeño, yo comía eso a menudo y me parecía un manjar. Hace no mucho, quise compartir esa joya culinaria con mis hijos. Lo calenté, se lo di a probar, y sus caras fueron un poema. Les dije, venga, no puede ser para tanto. Pero después de probar una cucharada, les dije, tenéis razón, no os comáis eso. Y lo tiré directamente a la basura. ¿Sería una lata mala o es que la receta cambió con los años? No lo sé, pero no tengo ganas de volver a comprobarlo. Lo más increíble es que todavía se vende, pero nunca veo a nadie comprándolo. ¿Y tú? Hablando de cambios, es increíble cómo nuestra memoria guarda estos sabores. Aquí en Secretos de nuestra época, nos encanta desempolvar juntos estos recuerdos. Si te está gustando este viaje, ¿por qué no te suscribes? Así no te pierdes ninguna de nuestras crónicas. Pero sigamos, porque la cosa se pone aún más extraña. ¿Qué tal un trozo de pastel de mayonesa? Sí, has oído bien. Mayonesa. En los 70, era un truco de cocina. Se usaba en las recetas de pastel de chocolate en lugar de los huevos y el aceite. Decían que le daba una humedad incomparable. Es posible que lo hayas comido alguna vez sin saberlo. La sola idea le daba arcadas a la mayoría, y hoy en día los pasteleros modernos ni se lo plantean. ¿Y este desayuno? ¿Recuerdas cómo lo llamabas? Huevo en una cesta, o quizás, huevo frito en tostada. Era un clásico. Se hacía un agujero en una rebanada de pan de molde y se freía el huevo justo en el centro. Todavía se ve en alguna cafetería, pero ya no es tan popular como antes. Antes de que tuviéramos los congeladores y frigoríficos de hoy,
El mundo de las latas era un universo en sí mismo. Y de verdad, se enlataba cualquier cosa. Podías encontrar pulpo, calamares, lo que se te ocurriera. Pero la carne de cerdo enlatada era un básico en muchas despensas porque era barata. El jamón enlatado conservaba la carne por mucho tiempo, y además de práctico, era económico. Eso sí, su textura gomosa y ese sabor intensamente salado han hecho que mucha gente no quiera ni verlo. Si alguna vez has sacado uno de esos bloques de la lata, jamás olvidarás ese sonido húmedo y triste al caer. Hablando de comidas frugales, estaba el tuna Wiggle. El nombre ya suena poco apetecible, pero si lo llegaste a ver, la imagen es imborrable. Esta delicia económica se hacía con atún de lata, leche y guisantes, todo mezclado en una salsa blanca que se servía sobre pan tostado. Si había que dar de comer a muchos con poco dinero, era una solución. Pero no era algo que le pusieras a tus invitados, a no ser que no quisieras que volvieran. Este plato, sin duda, ha perdido toda su popularidad. Un pudding en lata. En su momento, era lo más. A mí me encantaba, y siempre pensé que estaba mejor en las latas de metal que en los vasitos de plástico de ahora. No se desperdiciaba ni una gota, y por supuesto, lamíamos la tapa de aluminio, arriesgándonos a un pequeño corte en la lengua. Este es otro de esos platos que no sé si me gustaría si lo probara hoy, pero me encantaría tener la oportunidad de hacerlo. Ahora solo ves pudding en envases de plástico, y qué pena. El dip de almejas era un clásico en las fiestas. Se hacía con almejas de lata y queso crema. Era un fijo en muchas reuniones y aguantó hasta bien entrados los 80, pero hoy en día es una rareza. Eso sí, si buscas en un libro de cocina antiguo, ahí estará. ¿Te gustan los sándwiches? A casi todos nos gustan, pero ¿qué tal un sándwich de lengua de ternera? Recuerdo que mi abuelo me lo dio a probar. Era mucho más común de lo que te imaginas. A mi madre le daba un asco terrible, así que en mi casa no se comía. Muchos de esos cortes de carne ya no se encuentran en los supermercados, simplemente porque nuestros gustos han cambiado. Hace décadas que no oigo a nadie hablar de comerse un sándwich así. El artículo de fiesta por excelencia en los 70 era el juego de fondue. Si no tenías uno, tus fiestas no estaban completas. La gente se reunía alrededor de esa pequeña olla caliente, pinchando trozos de pan para sumergirlos en queso fundido. A veces también se usaban otros caldos o salsas, pero el chocolate era otra opción muy popular. Mojar trozos de fruta en chocolate caliente era un capricho delicioso. Hoy, a la mayoría no nos apetece lidiar con el lío de limpiar una fondue, pero en los 70 era lo más moderno. Otro favorito de las fiestas eran las pajitas de queso. Estas sí que estaban buenas. Básicamente, se envolvía queso en trocitos crujientes de galleta salada y se horneaba hasta que quedaba dorado. Crujientes por fuera y con ese delicioso sabor a queso derretido por dentro. Podías usar cualquier tipo de queso, así que las posibilidades eran infinitas. Por alguna razón, estas delicias dejaron de ser populares, pero de verdad, deberían volver. La ensalada ambrosía. Era un postre muy visto en las comidas de vecinos, y no era para nada lo que hoy entendemos por ensalada. Llevaba malvaviscos, piña, cerezas, mandarinas y a veces coco, todo mezclado con crema agria. Las mejores versiones, eso sí, llevaban nata montada. De niños, la llamábamos la ensalada de cortesía, porque solo la comían los que intentaban ser muy educados. Si tu padre estuvo en el ejército, como el mío, probablemente tenías en casa una versión del SOS. Lo nuestro solía ser ternera o jamón enlatado, mezclado con salsa de champiñones y servido sobre una tostada. A mi familia le encantaba, pero yo nunca entendí por qué. Para mí, el nombre lo describía a la perfección. Parecía que alguien ya se lo había comido antes. Ese último plato puede sonar mal, pero no era el peor. Al menos, no para mí. Cuando yo veía en la mesa hígado con cebollas, se me quitaba el apetito al instante. No me gustaba el olor, y desde luego no me gustaba ni el sabor ni la textura. Este es un plato que yo no preparo, y me alegro mucho de no verlo más. Los 70 fueron una década un poco loca. Algunos coches eran raros, la ropa también, pero mucha de la comida era como un gran experimento culinario. Estaba ahí para sorprendernos, para retar a nuestro paladar. Hemos repasado unas cuantas comidas que veíamos entonces y que hoy ya no están. Pero sé que nos hemos dejado muchas en el tintero. Aquí, en Secretos de nuestra época, creemos que cada sabor es una puerta a un recuerdo. Si quieres seguir abriendo esas puertas con nosotros, suscríbete y acompáñanos en el próximo viaje. Pero ahora te toca a ti. Cierra los ojos por un momento. ¿Cuál es ese plato de tu niñez, de los 70, que tu madre o tu abuela preparaban y cuyo olor podrías reconocer ahora mismo, en este preciso instante?
Cuéntamelo en los comentarios.